Muy bien, mis queridos estudiantes, entonces les venía contándoles, a ver, yo me adelanto por acá un poquito. Eh, Vimos también las definiciones de triángulos, por sus ángulos, por sus lados, el concepto de altura, mediana, bisectriz, mediatriz, ¿cierto? Estos teoremas los demostramos, que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados, que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes, bien interesante este teorema, que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados, también. Otros teoremas que les dije que les dieran una lectura, que no son tan comunes, pero sí son pues igual importantes y los podemos necesitar en alguna demostración para que los tengan ahí a la mano, pero para que los lean, entiendan qué se está proponiendo ahí. Y vamos a iniciar nuestra clase a partir de esta diapositiva. Y también yo pongo a cargar este computador, que no me vaya a quedar sin energía en mitad de la clase. Un segundo. Bueno, entonces acá, sencillito, vamos a utilizar lo que hemos aprendido. He sido muy insistente en que tengamos a la mano, en una fichita bibliográfica, en la mente, definiciones que nos sirven al momento de desarrollar un ejercicio. No las tengo en la mente, las tengo en una fichita y con seguridad que de usarlas, la memoria hará su parte, de irse apropiando del aprendizaje respectivo. Entonces, este ejemplo nos dice calcular el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Bueno, por acá está resuelto, pero voy a pasar a explicárselos un poco más detallado. Entonces, podemos utilizar el teorema que ya demostramos que la suma de los ángulos internos de cualquier ángulo, de cualquier triángulo da 180 grados. Entonces, decimos que 2x más 3x más x es igual a 180 grados. Teorema que ya demostramos. Es una ecuación muy sencilla, una sola variable, sumamos estos son términos semejantes, 2x más 3x más x nos da 6x, procedemos a despejar la x, ese 6 que está multiplicando pasa a dividir, y 182 nos da 30 grados. Entonces, si x vale 30, yo sé que esta x vale 30, que esta 2 por 30 vale 60, y esta 3 por 30 vale 90, un ángulo recto acá. Verificamos que los ángulos miden 180, 60 más 30, 90 más 90, 180. ¿Listo? Un ejercicio sencillo de aplicación. Voy a borrar porque aquí también está resuelto, si lo quieren mirar en detalle. De aplicación de la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Muy bien, vamos a entrar a dos temas dentro de las demostraciones de los triángulos. Uno de la congruencia entre triángulos y la semejanza entre triángulos, para que también aprendamos a diferenciar estos dos conceptos que a veces tienden a confundirse. Entonces empecemos con la congruencia. El concepto de congruente ya lo hemos visto en anteriores diapositivas. Recuerden que este es el símbolo de congruencia y hemos concluido que la congruencia es sinónimo de exactamente las mismas medidas. Entonces, cuando hablábamos de congruencias de segmentos, decíamos que dos segmentos son congruentes y miden lo mismo. Por ejemplo, 3 centímetros, usando una regla. Hablábamos de ángulos congruentes también si miden lo mismo, usando un transportador. Estos ángulos serían congruentes. Ahora, para hablar de congruencia de triángulos, pues volvemos exactamente a la misma definición. Para que dos triángulos sean congruentes, tienen que ser las medidas de sus lados, de sus tres lados y de sus tres ángulos, tienen que ser iguales, los dos triángulos exactamente iguales. Si dos triángulos son congruentes, sus lados homólogos son iguales, sus ángulos homólogos son iguales. Este concepto de homólogos, ¿qué significa? Es decir, la misma posición. Entonces, ¿cuál es el homólogo de este lado? Este lado. ¿Cuál es el homólogo de este ángulo? Este ángulo. El homólogo de este ángulo es este ángulo. El homólogo de este es este, ¿cierto? Y así, este lado es homólogo con este, están en la misma posición, lo mismo que este lado. Entonces, observen que en este ejemplo gráfico
los dos triángulos tienen los mismos lados, las mismas medidas de los lados y los mismos ángulos. Los triángulos A, B, C y A', B' y C' son congruentes porque tienen iguales tanto sus lados como sus ángulos. Es decir, existe igualdad entre los pares de lados y los tres pares de ángulos. Saben que en un triángulo tenemos 6 medidas. ¿Cuáles son las 6 medidas de un triángulo? Pues las medidas de sus 3 lados y las medidas de sus 3 ángulos. Entonces, cuando hablamos de congruencia entre triángulos, vamos a decir que sus 3 lados miden lo mismo y que sus 3 ángulos miden lo mismo. Listo. Para la congruencia hay unos teoremas. Acabamos de decir que son 6 medidas, ¿cierto? Pero no necesitamos conocer las 6 para poder concluir que dos triángulos son congruentes. Basta conocer, por eso estos teoremas, 3 de ellos, dependiendo del teorema. Entonces el primero se llama lado, lado, lado. Se acostumbra a escribir las iniciales. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Si este lado es igual a este, si este es igual a este, y si este lado es igual a este, concluimos que estos dos triángulos son congruentes. Observen que aquí no estoy hablando nada de ángulos. Sin embargo, basta con estas 3 medidas para concluir que los ángulos son congruentes. Y si concluyo que son congruentes, entonces ya puedo decir que sus ángulos homólogos son congruentes. ¿Listo? Basta estos 3 datos verificados en los triángulos para concluir que son congruentes. Entonces eso me permite también concluir que los ángulos son congruentes. Teorema número 1 de congruencia. El teorema número 2 de congruencia se llama ángulo, lado, ángulo. Y este lo conocemos como ALA. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado adyacente a ellos respectivamente iguales. Entonces observen aquí en el gráfico que este ángulo es congruente con este. Este ángulo es congruente con este. Por aquí lo decimos y por acá lo decimos. Y adicional a ese, este lado y este lado son congruentes. De nuevo, observen que se están cumpliendo de las 6 medidas del triángulo, 3 de ellas. Pero basta con que yo verifique estas 3 para concluir que estos triángulos son congruentes. Entonces, cuando yo concluya en estas 3 medidas que son congruentes, ya puedo decir que lo demás es congruente. Entonces ya puedo decir que este ángulo son congruentes, que este lado y este lado son congruentes, y que este lado y este lado son congruentes. Listo. Entonces, manera de resumen en estos dos teoremas. Observen que lado, lado, lado y ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, la diferencia entre el teorema 1 y el teorema 2 es que en el teorema 1 solamente contemplamos los lados. En el teorema 2 contemplamos los dos ángulos y un lado, ¿cierto? Dependiendo pues de lo que conozcamos en el ejercicio. Y en el teorema 3, que se llama lado, ángulo, lado, nos dice que dos triángulos son congruentes y dos lados, y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos del otro. Entonces, ¿qué está pasando en este gráfico? El ángulo L y este ángulo L' son congruentes y solo un ángulo, miren. En el teorema anterior era solo un lado y dos ángulos. En este teorema es solo un ángulo y dos lados. ¿Cuáles lados? Los lados que me forman el ángulo conocido. Es decir, yo sé que este ángulo y estos dos lados también son congruentes. Puedo concluir que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, los otros 3 datos que faltan son congruentes. ¿Cuáles son los datos que faltan? Pues este otro lado, y este ángulo, y este ángulo. Muy bien, entonces no se les vaya a olvidar que son 3 teoremas. Lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado. Vamos a practicarlo en un ejemplo de acá, de esta presentación. Vamos a resolverlo acá en nuestro tablero para que nos quede más espacio de interactuar. Entonces, miren este ejercicio. Dice, en la siguiente figura, MO es paralelo a PN. Este y este son paralelos. Listo.
Esa es ser paralelos. Incluso podemos utilizar, miren, ángulos alternos e internos entre paralelas son iguales. O sea que esta X pues también está acá. No sabemos cuánto mide, ¿cierto? Pero ya podemos decir que estos dos ángulos son iguales. Además de eso, me dan otros valores. Simplemente me están pidiendo, determine si los triángulos son congruentes y encuentre los valores de X y de Y. Cuando ustedes tengan un ejercicio de este estilo, de congruencia de triángulos, entonces un tips que les recomiendo es escribir por aquí a un ladito los teoremas. L, L, L. El otro es ángulo, lado, ángulo. Y el tercero es lado, ángulo, lado. ¿Cierto? ¿Cuál es el tips que les recomiendo? Empezar a mirar los datos que me da el problema y en la medida que voy identificando datos, voy como chuleando aquí cuáles se van cumpliendo. ¿Cuándo me sirve el teorema? Cuando yo logre verificar los tres datos de cualquiera de ellos, puedo aplicar el teorema y concluir la congruencia de los triángulos. ¿Me explico? Entonces vamos a mirar. Observen que el ángulo M o N es congruente, o sea, este ángulo es congruente con el ángulo ONP. ¿Cierto? Son congruentes. ¿Por qué? Ambos miden 76 grados. ¿Cierto? Ese dato me lo da el problema. O sea que acabamos de determinar la A. ¿Cómo así que la A? La A de ángulo. O sea, acabamos de verificar que estos dos triángulos tienen un ángulo en común. Y eso lo simbolizamos en los teoremas con la A. Entonces me vengo para mis teoremas y, por ejemplo, en el 1 no me sirve porque en el 1 no hay ninguna A. Pero en el segundo sí. Por aquí hay una A, pues de las dos chuleo solamente una, obviamente. Y me voy para el tercer teorema y también hay una A, la chuleo. Significa que ya la conozco, ¿cierto? Todavía no me sirve ningún teorema hasta que no le haga los tres chulitos a cualquiera de ellos, que yo ya verifique que se cumple. Listo. Entonces sigamos recopilando datos. Observen también que el problema me dice que este lado mide 8 y que este también mide 8. Ah, bueno. Entonces el lado MO es congruente con el lado NP. Y esto significa, en términos del teorema, que tenemos un lado en común, una L. Me vengo para mis teoremas y empiezo. En el primer teorema tengo 3 L's, bueno, chuleo una. En el segundo teorema tengo una L, le pongo el chulito. En el tercer teorema tengo 2 L, le pongo el chulito a cualquiera de ellas. Y ahí vamos, todavía no, porque me falta todavía verificar alguno de ellos, ¿cierto? Entonces, como que el teorema 2 y el 3 son los que más cerquita están, faltándoles todavía verificar algo. Y si seguimos observando estos dos triángulos, podemos concluir que este lado lo comparten, ¿cierto? Este lado es el mismo para ambos triángulos. Y si este lado es el mismo para ambos triángulos, entonces pues, ese lado también es congruente. Lo comparten. Entonces yo puedo decir que el lado ON de este primer triángulo es congruente con el lado pues, NO, lo mismo, pero como para poder decir que estamos hablando del otro triángulo. NO y ON, entonces comparten un lado. Entonces eso quiere decir que acabamos de concluir la L, o sea que tienen un lado en común, que tienen lo mismo, que son congruentes. Entonces ya tengo una L, me vengo para mi teorema, por aquí chuleo otra L, en este segundo no hay más L's, y miren que el tercero ya, coronadito el tercero. Observen que el tercer teorema ya hemos logrado demostrarle las tres, la L, la A, la L. Entonces eso nos va a permitir concluir lo siguiente. Entonces, luego, el triángulo M o N es congruente con el triángulo ONP. Y la razón es, por teorema, por lado, ángulo, lado. Por este, ¿cierto? Logramos ponerle los tres chulitos. Por lado, ángulo, lado, por lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Al ser congruentes ya todo lo demás es igual. Que no hemos terminado el ejercicio. Me dicen que encuentre los valores de X y Y. Entonces, según eso, ¿cuánto vale Y? Por ejemplo, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale esta Y? 55.
Y es igual a 55 grados, ¿cierto? Yo puedo decir tranquilamente que esta Y es homólogo a este, y como ya los triángulos son congruentes, ya puedo decir que todo es igual. Y vale 55, incluso si quiere colocamos entre paréntesis, ¿por qué? Por congruencia de triángulos, por congruencia de triángulos. ¿Listo? Y me falta X. ¿Cómo podemos hallar esa X? ¿Quién me dice? Profe, Profe, como sabemos que el ángulo interno de los triángulos son 180 grados, pudiéramos hacer la resta. Sí, señor, muy bien. Entonces podemos decir que 180, que X es igual a 180 menos ¿quién? Menos 55 y 76. Menos 55 más 76. Aquí estamos utilizando el teorema de los ángulos internos de un triángulo, ¿verdad? Listo, es una operación aritmética sencilla. ¿Cuánto me da esta suma? 6 y 5, 12 va 1. 7 y 5, 12 y 1, 13, ¿cierto? 132. ¿Y esa resta cuánto nos da? Alguien que tenga por ahí una calculadora, o de 2 a 10, de 2 a 10, 48. 48. Ok. Sí, no, está fácil la resta, no necesita calculadora. Muy bien. Ya. Entonces, X vale 48, pues obviamente este también vale 48. 50 y 76. Sí da 180 estos tres. 76, Profe, es 49. 49. 131 y 180 menos 132. 131, 51 y 76, profe. Bueno, 131. me disculpan, entonces aquí el error aritmético. ¿Y esa resta cuánto nos da entonces? 49. 49. Muy bien, muchas gracias por la corrección. Entonces, tenemos que esto nos da 49, 49. Ahí sí es cierto. Sí da 180. 55 más 76 más 49. Verifique. Muy bien. Entonces, observen cómo hemos demostrado utilizando teoremas de congruencia que dos triángulos son congruentes, y una vez tengo claro que son congruentes, puedo utilizar los datos para hallar lo que nos falta. No se les olvide que si tienen alguna duda, me cuentan. Todas las preguntas son importantes. Aquí no hay preguntas clasificadas en preguntas tontas, no válidas, desubicadas, no. Todas las preguntas en nuestro curso de geometría solo tienen una clasificación. Importantes. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Bueno, creo que está aquí resuelto, sí. Ahí está resuelto. Lo quieren mirar en detalle en la presentación. Bueno, esto con respecto a congruencia de triángulos. Para la semejanza de triángulos, antes de ver la semejanza de triángulos, necesitamos repasar aquí rapidito el concepto de proporciones, porque el concepto de proporciones lo necesitamos para estudiar la semejanza de triángulos. Este es un pequeño repaso de la aritmética. ¿Qué es una proporción? Entonces, primero definimos la razón. La razón es la comparación de dos cantidades, pero es una comparación en términos de su fracción, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, digo 3/5, así lo leemos normalmente. Pero si lo quiero leer en términos de comparación o en términos de la razón, esto se lee 3 es a 5. Entonces tiene dos formas de leerlo. 3/5, como generalmente lo conocemos en las matemáticas básicas. O si lo quiero interpretar como en términos de una comparación o una razón, le digo 3 es a 5. Y eso se le llama razón. Si igualamos dos razones, que obviamente cumplen su igualdad, a eso se le da el nombre de proporción. Entonces, por ejemplo, A sobre B igual a C sobre D, o también se acostumbra a colocarla así con dos punticos, A dos punticos B igual a C dos punticos D, es más común así. Y se lee A es a B como, el igual se lee como, A es a B como C es a D, ¿cierto? Pero se tiene que cumplir esta igualdad. Por ejemplo, yo me invento una acá, 6 décimos, ¿cierto? 3/5, 3 es a 5, como 6 es a 10. ¿Y yo cómo sé que esta proporción es cierta? Vamos a mirar los teoremas de las proporciones, a repasarlos. Un teorema me dice que en toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Si A es a B como C es a D, entonces A por D es igual a B por C. Mirando este ejemplito que por acá nos inventamos,
¿Cómo sabemos si esta proporción es verdadera? Entonces multiplicamos extremos por medios, o también comúnmente lo decimos multiplicamos en cruz, y esto que nos va a dar 3 por 10, 30, es igual a 6 por 5, 30. Para que sí sea una proporción, pues se tiene que cumplir esta igualdad, así como lo acabamos de ver, aplicando este teorema 1. ¿Sí? Teorema 2 nos dice que en una proporción podemos intercambiar el segundo y el tercer término y se tiene una proporción cierta. Entonces, si digamos, vamos a escribir esta con esta otra notación. A es a B, entonces, por ejemplo, podría decir 3 es a 5 como 6 es a 10. Podemos intercambiar, entonces observen que el término, el C, A, B, C, que sería este, se pone a multiplicar con la, entonces quedaría 3 es a 6 como, y el B sería el 5, 5 es a 10. Es decir, 3 sextos, 3 es a 6 como 5 es a 10. ¿Cierto? Entonces, miren que se sigue cumpliendo. 3 por 10, 30 y 6 por 5, 30. Es un cambio de posición pues de las proporciones, de las razones. Y el último teorema nos dice de estas proporciones que en una proporción pueden invertirse las razones. Inventemos nosotros, digamos 2 séptimos, 2 es a 7 como, qué sé yo, 4 por 2, 8, 7 por 4, 28. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos, por ejemplo, 2 quintos, 4 por 2, 8, por 4. Pues, o construirla simplemente amplificarla o simplificarla, como quieran, es sencillo. Entonces nos dice, una proporción puede invertirse las razones. Entonces, si las invertimos, bueno, primero verifiquemos que sí se cumple. 2 por 20 es igual a 5 por 8. 40 es igual a 40, ¿cierto? Pues sí es una proporción. Las podemos invertir, voy a hacerlo por acá. Entonces ya no voy a decir 2 es a 5, sino que voy a decir 5 es a 2, y no voy a decir 8 es a 20, sino 20 es a 8. Y se sigue cumpliendo la relación de proporcionalidad. 5 por 8, 40, es igual a 2 por 20, 40. ¿Ves? Es un pequeño repaso de las proporciones, porque para la definición o el estudio de la semejanza de triángulos necesitamos tener muy claro este concepto de proporción. Básicamente, entonces, una proporción es la comparación de dos fracciones, de tal manera que si yo los multiplico en cruz, obtengo una igualdad. Así pues, como para resumirles esta diapositiva. Porque de esos tres teoremas, el que más usamos es el 1, multiplicar en cruz. Es el que más nos ayuda a resolver, y lo vamos a verificar aquí más adelante. Bueno, entonces ahorita que estábamos estudiando la congruencia de triángulos, y decíamos que para que los triángulos fueran congruentes era necesario que todos sus tres lados y sus tres ángulos fueran congruentes, midieran lo mismo. En la semejanza de triángulos no hay necesidad de que los lados y los lados midan lo mismo. Los ángulos sí deben de ser iguales, pero los lados no. Observen en ese gráfico que visualmente un triángulo es más grande que el otro. Es decir, ya de entrada, solamente mirándolos, yo sé que no son congruentes, ¿cierto? No son congruentes. Pero sí son semejantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque es que se tiende a confundir porque en nuestra cotidianidad, en nuestro lenguaje cotidiano, la palabra uno utiliza de algo semejante y inmediatamente se le ve a uno la cabeza que son cosas exactamente iguales, ¿cierto? Aquí en la geometría, la semejanza tiene otras condiciones, otra interpretación. Visualmente vemos que un triángulo es más grande que el otro, eso uno diría, no son iguales, diría uno. Por lo tanto, la palabra iguales en nuestro lenguaje cotidiano se acerca más a la congruencia. La semejanza requiere que como amplificar o simplificar el triángulo, ¿cierto? Es decir, como coger este triangulito en esos programas de dibujo, que uno lo coge como el cursor de una esquinita y lo maximiza, y entonces el triángulo se vuelve más grande, pero conservando sus ángulos, y que los lados crezcan o decrezcan en una relación de proporcionalidad,
¿cierto? Aumenten de 2 en 2, de 3 en 3 cada lado. Por eso veíamos la necesidad de repasar el concepto de razones y proporciones. Entonces, los triángulos ABC y A'B'C', esto es del gráfico, son semejantes si tienen la misma forma, ¿cierto? Pero no el mismo tamaño. Una manera muy elemental de definirlos. Lados homólogos son aquellos cuyos ángulos adyacentes son iguales. Entonces, podemos decir que este lado es homólogo, no igual, no congruente, a A', pero este ángulo sí son congruentes y miden lo mismo. Podemos decir que este lado es homólogo a este, pero no son iguales. Este ángulo y este ángulo sí son congruentes, lo mismo que este ángulo y este ángulo. El lado B es homólogo al lado B'. Para indicar que dos triángulos son semejantes, se escribe triángulo ABC. Miren el símbolo de semejanza, solamente la culebrita. El de congruencia es el símbolo de la igualdad con la culebrita encima. Esto es semejanza y este es congruencia, para que los diferenciemos. Entonces, triángulo ABC semejante con el triángulo A'B'C', donde el símbolo se lee semejante. Aquí hay propiedades y también hay unos teoremas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades para la semejanza de los triángulos? Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces, para que este triángulo sea semejante a este, pues necesitamos que sus ángulos correspondientes sean semejantes. Y eso enseguida lo volvemos a validar en un teorema. Dos triángulos son semejantes si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, si sus lados son respectivamente proporcionales, lo que acabamos de ver en los teoremas en el repaso de la diapositiva anterior. Entonces, yo puedo hacer esta relación de proporcionalidad, que A es A', A es A', como B es a B', como C es a C'. Entonces, alguien preguntaría, ¿y si lo hacemos al contrario? Si yo digo A' es a, como B' es a B, como C' es a C, también, ¿cierto? Recuerden que hay un teorema de los que veíamos ahorita, que las proporciones se pueden invertir y se conserva, las razones se pueden invertir y se conserva su relación de proporcionalidad. Estas dos propiedades que acabamos de ver, las vamos aquí a validar en estos teoremas. Enseguida nos devolvemos para este ejemplo, para que nos quede también a manera de teoremas, así como los de congruencia. Recuerdan que en la congruencia hay tres teoremas: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. En la semejanza también hay tres teoremas, son incluso más prácticos, más sencillos. El teorema 1 de semejanza nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos homólogos. Entonces, si en alguna demostración yo logro verificar que este ángulo y este ángulo, y este ángulo y este ángulo son congruentes, puedo concluir que los triángulos son semejantes. Entre otras cosas, pues automáticamente este también tendría que ser igual a este, ¿cierto? Por el teorema de la suma interna de los ángulos de un triángulo. Pero bueno, basta demostrar que estos dos son congruentes y automáticamente yo digo que los triángulos son semejantes. Teorema número 1. El teorema número 2 nos dice que dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales, la propiedad que acabamos de leer ahorita. Es decir, que A es a A', mirenlo por acá, como B es a B', mirenlo por acá, como C es a C', mirenlo por acá. Entonces, si yo logro demostrar que esos lados están en una relación de proporcionalidad, concluyo que los triángulos son semejantes, ¿cierto? ¿Y cómo demuestro que hay una relación de proporcionalidad? Pues multiplico en cruz y multiplico en cruz para que me dé una igualdad, así como hacíamos en el repaso de proporciones, y si me da una igualdad, pues concluyo que son congruentes. Que son semejantes. Y el teorema 3 nos dice, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Entonces, por ejemplo, en este gráfico tenemos que el ángulo K y el ángulo K' son congruentes. Y, ojo, no es que sean congruentes, sino que están en una relación de proporcionalidad. Si G y G' y H,
que son los lados que me forman el ángulo, los ángulos congruentes, están en relación de proporcionalidad. Entonces, obsérvenlo acá. Si el ángulo K y el ángulo K' son iguales o congruentes, además de eso, G y G' y H están en una relación de proporcionalidad, podemos concluir que estos dos triángulos son semejantes. Listo. Repasito de los tres teoremas. El primero, si tienen dos ángulos congruentes, son semejantes. El segundo, si los tres lados están en relación de proporcionalidad. Y el tercero, si tienen un ángulo congruente y los dos lados que forman ese ángulo congruente en relación de proporcionalidad, son semejantes. ¿Listo? Así, devolvámonos para este ejemplo. Aquí también está resuelto. Vamos a mirarlo en detalle. Entonces, miren lo que nos dice. Si el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C', encuentre los valores de B y de C. ¿Cierto? Ya me están diciendo que son semejantes, ¿verdad? Ya sé que son semejantes. Y si sé que son semejantes, entonces puedo concluir que sus lados homólogos están en una relación de proporcionalidad y que sus ángulos son congruentes. Entonces necesitamos saber cuánto vale C y necesitamos saber cuánto vale B. Entonces, puedo tranquilamente utilizar los teoremas de proporcionalidad. Puedo decir que este lado es homólogo a este. Entonces, yo puedo decir que 9 es a 3, como este lado es homólogo a este, como C es a 5, y puedo decir que este lado es homólogo a este, como B es a 4. Observen que tengo una relación de proporcionalidad compuesta por tres razones, y de ellas tengo dos incógnitas, que son B y C. Para resolverlo, escojo dos de esas razones e intencionalmente pues escojo de tal manera que me quede solo una variable. ¿Me explico? Voy a escoger estas dos, porque si escojo estas dos, la única incógnita va a ser C. No puedo escoger estas dos, porque si escojo estas dos, me van a quedar dos incógnitas, C y B. Me va a quedar una ecuación con dos incógnitas, no la va a poder resolver. Entonces, escogemos esta. 9 es a 3, como C es a 5. Aquí Profe, tengo, sí señor, dime. disculpe, una pregunta. En Claro, dado caso, también se podría escoger la primera y la tercera. pero por supuesto, claro. Esto es una Listo. igualdad de tres razones. Tú puedes moverte como quieras. Puedes escoger esta con esta como lo acabo de hacer yo. Claro. ¿Cuál es la clave ahí? Que te quede solo una incógnita, ¿cierto? Listo. Listo, profe, gracias. Dale, con gusto. Entonces, ya sabemos que hay una propiedad de las proporciones que me dice que producto de extremos igual a producto de medios, ¿cierto? Siendo pues como juiciosos con esa propiedad, pues yo diría que 5 por 9 es igual a 3 por C. 5 por 9, 45, igual a 3C. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. C es igual a 45 sobre 3 y esto nos da 15. Entonces yo ya sé que este C mide 15 y que bueno, están en relación de proporcionalidad. Ya tengo el valor de C, ¿cierto? Este C mide 15. Listo. Para hallar la B, podemos proceder de dos maneras. Así como nos decía ahorita el compañero, puedo escoger la primera y la tercera o la segunda y la tercera. Cualquiera de las dos y me tiene que dar lo mismo. Entonces, por acá, bueno, aquí en la diapositiva, hallaron primero C con la primera así como lo acabamos de hallar nosotros, ¿cierto? Aquí nos dio 15. Y escogen la B sobre 4 y 9 sobre la primera y la segunda. Yo voy a hacerlo escogiendo la segunda y la tercera, sabiendo que ya conocemos C. Entonces nos quedaría 15 es a 5, como B es a 4. No hay necesidad de ser estrictos en esa multiplicación de producto de extremos y producto de medios. También podemos ser muy prácticos, muy ágiles. Observen que esto es una división exacta. 15 dividido 5 me da 3, ¿cierto? Entonces no hay necesidad como de tampoco pues ir por esa rigurosidad de la propiedad de extremos y medios. Yo simplemente digo que 15 dividido 5 me da 3. Y necesito B, entonces este 4 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces por acá me queda B igual a 3 por 4, 12.
¿cierto? Que también es lo que da si hubiéramos usado la otra relación de proporcionalidad. Acá también, miren que acá también, sin necesidad de llegar al proceso de producto de extremos, producto de medios, necesito C. Pues sencillo, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? También. Entonces ya es un poquito de aritmética que uno puede moverse flexiblemente en la hora de hacer el ejercicio final. Por tanto, es llegar bien a la respuesta. Muy bien, entonces, de esta manera podemos, aquí no estoy demostrando que triángulos son semejantes. Acá estoy demostrando que a partir de la semejanza de dos triángulos, puedo encontrar dos incógnitas asociadas a sus lados que son proporcionales a los otros lados. Como son semejantes, puedo utilizar esa relación de proporcionalidad. Muy bien, si tienen alguna duda hasta el momento, bien puedan. Ya lo vimos, los teoremas de semejanza. Me voy a llevar este para el tablerito para que lo revisemos allá entre todos. Les comparto el tablero. Les compartí el tablero en el chat. Bueno, este ejemplo nos dice lo siguiente. Los siguientes triángulos son semejantes, ¿cierto? Otra vez, ya son semejantes, entonces lo podemos utilizar. Determina la longitud del lado A en el triángulo ABC. ¿Quién activa su micrófono y nos cuenta cómo lo podemos resolver a partir de lo que acabamos de aprender? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se arriesga? Los triángulos son semejantes. Si son semejantes, hay relaciones de proporcionalidad que podemos utilizar y necesitamos hallar el valor de A. Entonces sería A es igual a lado A primo A. es A', ¿cierto? Sí. Bien. ¿Cómo C? C es A. Igual a C primo. A C'. Muy bien. Continúa. Ve dictándome. Entonces empecemos a reemplazar. Entonces, C, que es igual, bueno, pues A. Reemplacemos. A Que es igual a 4 sobre 4. sobre 4. ¿Cómo C? C lo conocemos, ¿cierto? Sí, que es 24 24 sobre, sobre 6. sobre 6. Excelente. Ya está hecho, ¿cierto? ¿Cómo despejarías Que esa A? toca despejar el A. Entonces, 4. Sabemos que un múltiplo de 4 que 4 que está 24. dividiendo, lo pasas a multiplicar, ¿no? Sí. Entonces te quedaría como A es igual a 24 sobre 6, ¿cierto? Sí. Por 4. Sin necesidad de usar calculadora porque aquí hay una simplificación, ¿no? ¿Cuánto me da 24 dividido 6? 4. 4 por este otro 4. Luego A vale 16. 16. Listo. Terminó el ejemplo. Miren qué fácil. Aplicando relaciones de proporcionalidad, obtuvimos que el valor de A es 16. Eso es todo. Aquí era, porque este lado no lo conocemos, no sé, como una X, y aquí una X', no lo conocemos, entonces este lado no me sirve para nada. Yo no puedo plantear una relación de proporcionalidad con dos lados que desconozco porque me va a quedar una ecuación con dos incógnitas.
No conozco estos ángulos, ¿cierto? Teta, teta prima, beta, beta prima, no se conocen. Es más, no los puedo hacer porque no tengo sino el dato de 40 grados. Yo sé que los tres suman 180, pero me quedaría 40 más teta más beta igual a 180. Una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas soluciones. Profe, uno sabiendo los ángulos, sabiendo los dos ángulos de un triángulo, puede saber la longitud del lado que falte. Sí, pero entonces con lo que hemos aprendido, no sabes que nos tocaría usar otro tipo de matemáticas, por ejemplo, unas ecuaciones trigonométricas nos podrían ayudar conociendo los ángulos, sí. Y haciendo otro tipo de construcciones, pero aquí no. Con estas relaciones de proporcionalidad no. Bueno, por ejemplo, y lo vamos a ver, que en la unidad de vectores, les adelanto pues así como un adelanto del próximo capítulo. Cuando tenemos vectores que al sumarse me forman un triángulo y necesito conocer un lado o un ángulo, si no son triángulos rectángulos, pues no puedo utilizar las funciones trigonométricas como tal, porque pues, si ya las están viendo o lo recuerdan, las funciones trigonométricas, sus definiciones básicas parten de un triángulo rectángulo. Cuando no es un triángulo rectángulo, tenemos que utilizar o la ley del seno o la ley del coseno, dependiendo de los datos que tengamos en el problema. Pero eso lo veremos más adelante y me imagino que ustedes en su curso de álgebra y trigonometría también lo van a ver. Muy bien, sigamos por acá. Ahorita sacamos un ratico para que revisemos taller 3 y 4, que les cuento que en Moodle esos dos talleres estaban para mañana, pero ya les amplié la fecha. Esos dos talleres quedan para el martes. Mi objetivo con estos talleres, pues han visto que no son largos, el objetivo de estos talleres es repasar, es practicar, es hacer algunos ejercicios para no quedarnos solo con la clase, pero tampoco los quiero como acosar ni que se sientan pues cargados de trabajo, de eso no se trata. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, fuera de eso tienen otras materias, entonces quiero ser como equilibrado con nuestros ejercicios. Uy, Por profe, muchas eso, gracias por eso. sí, no, claro, muy conscientes hoy. Entonces tienen hasta el martes, ahorita resolvemos algunos, hasta el martes a las 12 de la noche. Entonces, si el pronto en la clase del martes tienen alguna duda, pues la despejamos para que puedan entregar sus talleres completos. Algún compañero me decía que si se los podía revisar antes de subirlos, que estén buenos. Ya yo no tengo problema, de todas maneras, pues igual también por cuestiones de tiempo de todos, yo le decía al compañero, ya suba su taller completo, así tenga errores, pues yo se los corrijo porque es importante que sepa que tiene errores, pero un taller completo con errores es un taller para mí en 5, no tengo ningún problema, ¿cierto? Cuando sí veo problemas, cuando el taller está incompleto, no hice un ejercicio y ni siquiera pues, le intentó. Hágame los talleres completos así se haya equivocado. Y yo le corrijo el error para que usted pueda mirar dónde se equivocó, pero el taller para mí completo, trabajado, camellado y luchado, es un taller completo. Y aquí, pues yo se los decía en la primera clase, aquí la nota numérica, pues que hay que hacerla porque eso hace parte de su curso, pero acá lo prioritario es aprender. La nota numérica viene por añadidura. Es mejor hacer las cosas a conciencia y pues darnos la oportunidad de aprender. Entonces recuerden, taller 4, 3 y 4 para el martes hasta las 12 de la noche. Ahorita le damos una miradita a algunos ejercicios de ellos. Bueno, muy bien, este ya lo acabamos de hacer, aquí incluso por acá está resuelto también por si lo quieren mirar. Este es un teorema, señor. ¿Me repite dónde está el taller? Los talleres están en Moodle, recuerda que Ok. todos los talleres están en Moodle, de aquí en adelante todas las presentaciones en PowerPoint, ya les he estado subiendo los videos de la clase, a pesar de que ustedes también los pueden descargar desde Teams, pero yo los descargo, los subo a YouTube y les pongo el link de YouTube para que sea más cómodo para ustedes también verlos. De las clases, estas presentaciones en PowerPoint están en Moodle, todos los talleres, todo. Recuerden participar en el foro, recuerden ir subiendo las definiciones del glosario. Para eso tienen hasta el 25 de agosto. No me lo dejen para lo último. Es buscar en Google dos definiciones relacionadas con lo que estamos viendo.
tranquilamente, yo no tengo problema que las copien y las peguen, eso sí, léanla y entiendan lo que están copiando y pegando, y le agregan una imagen relacionada con esa definición. Queremos hacer un glosario de la unidad para todos. Tenemos un foro donde vamos a interactuar, a relacionar estos aprendizajes con la cotidianidad, ¿cierto? Y tenemos una evaluación interactiva que yo con tiempo les digo cuándo se las activo, les doy 24 horas para resolverla, 2 intentos, porque esta evaluación interactiva tiene como objetivo repasar. Es de múltiple escogencia, muchas preguntas son teóricas, o para repasar un poco la parte teórica. Profe, Sí, señor. qué pena la interrupción. Te pregunto, retomando lo que dijiste ahorita, ¿qué talleres quedan para el martes? ¿El 3 y el 4? Si mal lo entendí. Sí, señor, el 3 y el 4. Y Listo. el quiz número 1, ¿cuándo lo tenemos? Ustedes recuerdan, por ahí tienen, alguien anotó las fechas. Creo que es para de hoy en 8. El quiz número 1. ¿Cierto que sí? Bueno, ahorita verificamos en el pacto pedagógico, porque, permítame, dejé de compartir, ya les voy a compartir de nuevo. Voy a mirar el pacto pedagógico para que validemos las fechas de los quizzes. No, agosto 17, no, todavía falta. De el próximo martes en 8. Listo. Tenemos el quiz número 1, que vale un 10%. Ese lo hacemos por Moodle también. Los quizzes sí requieren procedimiento, pero bueno, cuando lleguemos a eso les cuento en detalle. Los quizzes tienen ejercicios para resolver, ustedes hacen el procedimiento, lo escanean con su celular y también en Moodle tendrán pues el botón para subir el procedimiento como tal. Pero bueno, ya después hablaremos. Profe, qué pena, ¿para qué fecha está el quiz? Permítanme, les comparto aquí este pacto pedagógico para que le tomen un pantallazo. Aquí está. El quiz número 1 está para agosto 17. O sea que tenemos todavía toda la próxima semana para terminar en la unidad, es de la unidad número 1. Son 4 quizzes, cada quiz de cada unidad. Este curso de geometría está compuesto por 4 unidades. Entonces, de acá al próximo jueves debemos de terminar ya todo lo concerniente a la unidad número 1. Y el martes estaremos haciendo el quiz. Pero me repite lo del glosario, porfa. Una definición de... En el glosario, entonces, mira, sí, espérate que es que esto no me deja moverme acá, ya, sí, mira, acá en la unidad número 1, espérate, yo me cambio de rol. Acá en la unidad número 1 te vas a encontrar el glosario, entonces si ingresas ahí, bueno, por aquí, por ejemplo, Robert ya nos ingresó una definición de ángulo adyacente, aquí está la definición, y le agregó una imagen, ¿cierto? Y también Steven nos hizo la definición de ángulo llano, la definición y el gráfico. Es eso, es buscar términos asociados a esta primera unidad e ir construyendo un glosario y verificar que no vayan a repetir la definición de otro compañero, porque pues, no tiene sentido que tengamos nuestro diccionario geométrico con conceptos repetidos. Y recuerden que son 2 definiciones por cada uno, 2, no una. Sí, dime. Yo había hecho el taller 1 y el 2, pero no he enviado el glosario. ¿Ustedes se puede enviar o no? Claro, para el glosario tienen plazo hasta el 25 de agosto. Claro. Listo. Pero no lo vayas a dejar para el 24 por la noche. Y si uno lo dibuja, le toman la fotico y lo monta, ¿qué? Bacanísimo. También, mejor. Me gusta la idea. Y lo mismo para el foro, miren. ¿Qué importancia tiene la geometría en nuestro entorno? Miren que también tienen hasta el 25 de agosto. Es simplemente conversar, desde una opinión personal, de pronto opinar de algún concepto de otro compañero, ¿cierto? Es como para que hagamos algo también diferente a lo estrictamente operativo en el curso. Entonces, ahí vamos interactuando. Observen que aquí están las 2 presentaciones. Ya les he subido 2 clases. Me falta subirle el aula taller de ayer para que también tengan acceso al aula taller porque ahí resolvemos muchos ejercicios. Y las respectivas clases aquí las van a encontrar con el link a YouTube. Profe, buenas noches. Buenas noches, dime. Profe, es que yo no pude subir
taller 1 y el 2 porque es que no había revisado Moodle, no sabía que era para el lunes, pero yo ya los tenía. Sebastián, ¿pero tú has estado en todas las clases o no? Pues es que la verdad no pude estar en parte en la del martes porque tenía que hacer una diligencia. Bueno, pero Sebastián, te cuento que la información de las fechas de Moodle yo la di desde hace mucho rato y las he repetido en varias clases. No, sí, señor, es verdad. Y sí, Sebastián, además mira que el plazo era hasta el lunes y apenas me estás diciendo hoy. Bueno, si quieres me Hágale, escribes ahorita profe. por el WhatsApp y ya revisamos a ver qué podemos hacer con tu caso particular, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces Profe. retomo. Sí, dime. Qué pena contigo. Yo soy Joseph, que te envió el correo. Además que porque como yo pagué literal una semana después, no estoy en tu lista. Por ejemplo, yo estaba mirando esa lista y no estoy ahí. Josep Rojas Montoya. No estás. Entonces, Si quiere, pues, como, pues te robo que ponga un espacito ahí, como qué trabajo usted o en Moodle está todo, en la plataforma. en Moodle Sí. está todo, Joseph, pero sí necesito que ya conversemos tú y yo para el tema de habilitar y revisar, pues, como el inicio de tu clase. Entonces, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp de este curso? No. Ok, entonces mira, aquí voy a colocar en el chat mi número de celular para que me escribas por WhatsApp, te incluyo en el grupo de WhatsApp de este curso y por ahí conversamos la particularidad de tus trabajos en Moodle, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Ahí te acabé de Profe, colocar profe, qué el pena, número de celular, 318-390-0969. Entonces ahorita después de la clase me escribes por WhatsApp, ¿listo? Listo. profe, qué pena que sea tan cansón. Pero yo Dime. sí quisiera hacer como el ejercicio de cómo ingresar a YouTube para repetir las clases, porque es que no hay mejor repaso que uno ver la clase por YouTube. Es el mejor repaso que pueda haber. Señor, dame un segundito, yo agrego acá, me está hablando, ¿quién? Brian. Sí, profe, yo. Ok, Brian, ya te voy a mostrar cómo. Joseph Rojas Montoya. Espérate, yo te agrego acá. Montoya Rojas, ¿cierto? Joseph, así. Sí. Listo, Joseph. ¿Qué me vas a preguntar? Profe, es acerca del glosario. ¿El glosario, las definiciones son sobre qué, geometría en general o solo geometría plana? Como cada unidad tiene su glosario, entonces en la unidad número 1 el glosario es con términos relacionados a la unidad número 1. Cuando estemos en la unidad número 2, volvemos y hacemos un glosario, pero con los términos relacionados a la unidad número 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Listo. Ok. Brian, no, sencillo. Mira, lo que pasa es que yo solamente les he subido 2 clases. Entre hoy y mañana termino de subir las clases que están pendientes más el aula taller. Simplemente entras a Moodle y ahí pues le haces clic, ya haces link a la clase. Mira, clase número 1 y está en YouTube. Pero sino que eso sale todo pausado, no se ve. Pues mejor como con el link de YouTube, porque de pronto puede salir más fluida la clase. Porque ese es el mejor repaso que puede haber, volver a estar en clase, volver a ver la clase. Claro, pero mira que esto que está acá en la plataforma de Moodle es un link a YouTube, ¿cierto? Mira que si tú le haces clic se abre la página de YouTube. Simplemente un link a YouTube. Listo. Entonces ya lo que tú haces es revisarlo desde tu YouTube. Si de pronto está pausado o algo, ya sí revisa pues como tu equipo, la conexión a internet. Recuerda que YouTube también nos permite quitarle un poquito de calidad, pues si es necesario para que el video no esté tan pesado. Bueno, puedes revisar por ahí. Listo. Listo, profe, sino que como yo me estaba metiendo era por Teams, que en Teams también en archivos hay como 2 clases. No, Ahí es que se pausa. sí, desde Teams sí se ve como lentico. Entonces, por eso les pongo para su comodidad el link a YouTube. Yo sé que por ahí lo pueden ver más fácil. Pero por Moodle, como apenas estamos como aprendiendo a manejar la plataforma, no sabía que ahí estaba el link de YouTube. Ok. Bueno, entonces ya tienes claro que lo puedes ver desde el link desde Moodle. Y estoy yo pues en la tarea de actualizar los videos que nos están haciendo falta, más el aula taller. Bueno, mis queridos estudiantes, continuemos entonces por acá. Les estaba hablando de este teorema de Tales de Mileto.
Euclides, Tales de Mileto, bueno, todos estos personajes que construyeron esta geometría plana, esta geometría euclidiana, son personajes no tengo el dato exacto, pero son como 400, 500 años antes de Cristo, toda esa cultura griega que nos entregó tanto conocimiento a la humanidad. Imagínense, 500 años antes de Cristo, toda esta geometría ya estaba construida y hoy en día es súper vigente, ¿cierto? Tales construyó este teorema y es como una conclusión de lo que acabamos de ver de la semejanza de triángulos. Muy sencillo. Cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, el triángulo que se forma es semejante al primero. Entonces observen que yo aquí inicialmente tengo este triángulo, ¿cierto? Triángulo A, B y C. Si trazo una paralela a cualquiera de sus lados, por ejemplo, trazo esta paralela, se me forman dos triángulos, ¿cierto? ¿Cuáles? Pues el grande, el inicial, y, permítame, y el pequeñito que se forma por acá. Se forman dos triángulos, ¿cierto? Por ejemplo, a este se le dice A' y a este se le dice B'. Simplemente la condición que me debe garantizar es que esta línea sea paralela a esta, ¿cierto? Que sean paralelas. No necesariamente que esté en la mitad, no, simplemente la pude haber trazado por acá, la pude haber trazado por acá, ¿cierto? Con la condición de que sean paralelas. Pues, ¿qué nos dice el teorema de Tales, que es muy utilizado en las demostraciones? Que A'B' es paralelo a AB, entonces los triángulos que se forman son semejantes. Triángulo ABC, que es el grande, es semejante con el triángulo A'B', No, esta prima no va acá, que no hay sino una C. Triángulo grande es semejante al triángulo pequeñito. Listo. Miremos este ejemplo que está acá resuelto aplicando este teorema de Tales. En el siguiente triángulo determinar el valor de X sabiendo que DE es paralelo a BC. Miren acá el dibujo. Este lado DE es paralelo a este lado BC, ¿cierto? Claro, me cumple la condición del teorema de Tales, entonces se me están formando dos triángulos. Se me está formando este triángulo pequeñito y se me está formando el triángulo grande. ¿Sí? Luego yo puedo decir que esos dos triángulos, que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC por teorema de Tales. Entonces, como son semejantes, ya puedo utilizar todos los teoremas de semejanza de triángulos. ¿Cuáles? Necesitamos encontrar el valor de X. ¿Dónde está la X? Mírenla por acá. Necesitamos saber cuánto vale esa X. Entonces simplemente establezco relaciones de proporcionalidad porque la semejanza de triángulos me lo permite. Entonces digo que 12 es A. O sea, este ladito es al lado grande del triángulo. ¿Cuánto mide el lado grande del triángulo? Pues el lado grande del triángulo mide 12 más X, ¿cierto? 12 más X. Entonces, de nuevo, este lado del triángulo es a este otro largo, pero este largo mide 12 más X. ¿Cómo? Vamos a decir que el otro ladito del triángulo que mide 14 es a este otro lado largo del triángulo. O sea que este otro lado mide 14 más 28. A 14 más 28. Y esa es la relación de proporcionalidad que puedo establecer porque esos triángulos son semejantes. Aquí lo digo por teorema de Tales. Puedo proceder entonces simplemente a reemplazar y a despejar esa ecuación. Pues por acá, entonces esto nos va a quedar 12 sobre 12 más X igual a 14 sobre 14 más 28 nos da 42. Y aquí sí voy a hacer producto de extremos, producto de medios, que me lo permiten las relaciones de proporcionalidad. Les digo 12 por 42 es igual a 14 por 12 más X. 12 por 42, aquí está resuelto también, eso nos da 504. Y aquí aplicamos propiedad distributiva. 14 por 12 nos da 168 más 14 por X, 14X.
Va a seguir acá arribita. Entonces, 504, necesito despejar la X, ¿cierto? Este 168 que está sumando, pasa acá a restar, menos 168 es igual a 14X. Esta resta, ¿cuánto nos da? Aquí no está resuelto. ¿Hay alguien que tenga una calculadora por ahí a la mano? ¿Cuánto nos da 504 menos 168? 360. 36. 336. Sí, señor. Muy bien. Igual a 14X. Entonces este 14 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces 336 dividido 14 es igual a X. Y es así, creo que nos da 24, ¿cierto? Verifique. Sí, X sí, señor. igual a 24. Ese es el valor de X. Que estaba pues ya resuelto, sino que se los quise hacer más detallado y más explicadito. Miren cómo podemos aplicar el teorema de Tales y la semejanza de triángulos para resolver una variable asociada a uno de los lados de ese triángulo. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me cuentan. Profe, tengo una duda. Señor, dime. Ahí en la razón de proporcionalidad, la incógnita del X más 12 hubiera podido quedar arriba en el numerador. Claro, tú lo pudiste haber hecho 12 más X es a 12, pero entonces aquí también en esta segunda parte también lo inviertes. 14 bueno. más 28 es a 14. No, está bien, gracias, profe. Ok. Muy bien. Bueno, esto ya es un poquito de teoría, no me voy a detener mucho en ella, les solicito el favor de que le saquemos un ratico y lo leamos. Estos son definiciones. Cuadriláteros es todo polígono de 4 grados. Recuerden que un polígono pues, viene de poli, de gono, de ángulos, muchos ángulos, pero particularmente el cuadrilátero tiene 4 lados y obviamente tiene 4 lados. Hay muchos cuadriláteros. Uno muy usado es el paralelogramo, que lo vamos a trabajar mucho en nuestro curso de geometría, sobre todo cuando estemos en el tema de vectores. Paralelogramo cuyos lados opuestos son paralelos, ¿cierto? Y los paralelogramos que enseñan en otra diapositiva más famosos son el cuadrado y el rectángulo. Cuadrado y rectángulo pues son muy cotidianos, ¿cierto? Pues todos sabemos que es un cuadrado, todos sabemos que es un rectángulo. Son cuadriláteros. El rombo también pues es un poquito como familiar. Rombo. Bueno, ya el romboide no es tan común. El trapecio también creo que es familiar en nuestro lenguaje cotidiano, un trapecio. Ya el trapecio rectángulo entonces tiene ángulos rectos, el trapecio isósceles es porque tiene dos lados no paralelos iguales, trapecio escaleno, trapezoide, por aquí están los dibujos de cada una de esas figuras, ¿cierto? Romboide, trapecio, trapecio rectángulo, trapecio isósceles, trapezoide. Por acá nos están definiendo qué es una diagonal en un cuadrilátero, segmento de recta que une dos vértices de un cuadrilátero no adyacentes. Entonces, trazarle la diagonal a un cuadrilátero es relativamente sencillo. Simplemente unimos los dos vértices no adyacentes. Las diagonales son muy utilizadas también en la unidad de vectores para que tengamos el concepto claro. Bueno, aquí hay un teorema interesante en los cuadriláteros, que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360. La demostración, la voy a mirar, aquí está, vamos a mirarla de una manera ágil porque es sencilla, simplemente se la resumo acá. Para demostrar que un cuadrilátero es igual a 360, partimos de que le trazamos la diagonal al cuadrilátero y observen que se nos forman dos triángulos, ¿cierto? Entonces ya sé en el fondo que como cada uno de ellos suma 180 por teorema de ángulos de un triángulo, pues los dos me van a sumar 360, ¿cierto? Es una demostración sencilla. Mírenla por acá. La suma de los dos da 180. Entonces acá para hacerlo más detallado, lo que nos presenta la diapositiva es la suma de estos 6 ángulos. ¿Cuáles 6 ángulos? Aquí se forman 6 ángulos, ¿cierto? Este, perdón, aquí hay 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí yo limpio un poquito. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, claro, la suma de esos 6 ángulos da 360.
¿De dónde sale esto? Al sumar ambas expresiones. Entonces, estamos sumando los 3 ángulos que se forman en este triángulo de arriba, más los 3 ángulos que se forman en este ángulo de abajo, en este triángulo de abajo. Permítame, miro, el ángulo BAC, o sea, este, más el ángulo ABC, o sea, este, más el ángulo ACB, ACB, o sea, este, igual los de abajo, ¿cierto? Los mismos 3 de abajo. Entonces, si yo sumo esas dos ecuaciones, esta más esta, esta más esta, esta más esta, ¿qué me va a dar? Pues me van a dar 6 ángulos, y cuando yo sume 180 más 180, pues nos va a dar 360. Miren aquí lo particular de esta ecuación. Observen que BAC y DAC me da BAD. ¿Cómo así? Claro. BAC, o sea, este, más DAC, o sea, este, es igual a BAD. Claro, es igual a BAD, es igual a todo esto, ¿cierto? De igual manera, estos dos, entonces, estos dos me dan un ángulo grande del cuadrilátero, lo mismo estos dos y lo mismo estos dos, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo acá. Cuando reemplazamos, bueno, excepto los de las esquinas, porque esto no lo necesito partir, solamente estoy partiendo estos de los lados. Entonces, cuando parto este con este, cuando los agrupo, ya me da el ángulo completo, los ángulos de los extremos, 1, 2, 3, 4 ángulos, y habíamos dicho que eso da 360. Acabamos de demostrar que la suma de los 4 ángulos de un cuadrilátero nos da 360. Si pueden, después de la clase, una hojita, un lápiz, y hacer la demostración, la verdad que es enriquecedora porque hay muchos conceptos ahí de los que hemos aprendido que nos permite repasarlos. Bueno, estas propiedades de los paralelogramos, como les contaba ahorita, el paralelogramo de todos los cuadriláteros que veíamos acá, el paralelogramo es uno de los más usados en nuestra construcción geométrica. Ya sabemos que el paralelogramo se caracteriza por tener sus lados opuestos paralelos e iguales, y aquí hay unas propiedades: los ángulos opuestos son iguales, entonces el ángulo A y el ángulo D, el ángulo C y el ángulo D son iguales. Perdón, los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios, o sea, A más B da 180, C más D da 180, A más C da 180, B más D da 180, ¿cierto? Las diagonales se bisecan mutuamente, entonces que podemos trazar las dos diagonales y se encuentran acá en un punto medio. La diagonal lo divide en dos triángulos congruentes, ya hemos aprendido la congruencia de triángulos. Cuando trazo esta diagonal me están dando dos triángulos congruentes. Son congruentes, todos sus 3 lados y sus 3 ángulos son congruentes, como lo aprendimos ahorita al principio de la clase. Estas propiedades, con absoluta certeza, cuando estemos en la unidad número 3 de vectores, las vamos a retomar de nuevo. Paralelogramos especiales, los súper conocidos, el rectángulo, el rombo y el cuadrado, son paralelogramos porque cumplen todas estas propiedades, ¿cierto? Aquí hay unas propiedades para los rectángulos, para los cuadrados, que hacen parte también de esas propiedades. Por ser paralelogramos, pues entonces se cumplen la igualdad, y particularmente en los rectángulos y en los cuadrados, sus ángulos son de 90 grados. Acá no, ojo que estos ángulos no son de 90 grados. Pero si es un cuadrado o si es un rectángulo, sí son de 90 grados. Aquí hay otras propiedades
de esos cuadriláteros especiales, del rombo con respecto a sus diagonales que forman bisectrices, que las diagonales del rombo me forman 4 triángulos congruentes. Este pues, se desprende de la propiedad de las diagonales de un paralelogramo. El trapecio no es un paralelogramo, es un cuadrilátero. Aquí también hay algunas expresiones matemáticas que nos van a permitir desarrollar o resolver alguna incógnita de ellos, ¿cierto? Si en el desarrollo de los talleres necesitamos una, pues venimos y la retomamos. Todas estas expresiones matemáticas, todas estas propiedades, al desarrollar los talleres, las evaluaciones, ustedes las pueden tener a la mano, no hay ningún problema, porque aquí lo importante es aprenderlas a utilizar. Bueno, ya el martes, si Dios quiere, arrancamos con este concepto de polígonos, que ya nos queda faltando muy poquito para terminar esta unidad y dedicarnos a resolver ejercicios. Por eso voy a aprovechar estos 15 minuticos para que revisemos ejercicios de estos talleres. Vamos a ver cómo nos va con este primer ejercicio del taller número 3, que es para el martes. Bueno, son talleres de clase y sí, la verdad que es muy importante que lo resolvamos entre todos para que se vea la pertinencia de los mismos, ¿cierto? Que nada nos ganamos que yo se los resuelva. Ustedes me van dando ideas y yo aquí también les voy dando pues como las ideitas adicionales si es necesario. Ese es el primer ejercicio. Vamos a leerlo, a interpretarlo y a entenderlo para saber qué nos están preguntando. En esta figura, el ángulo alfa mide 126 grados. En estos talleres vamos a aplicar todo lo aprendido. Este está relativamente sencillo. Hallar las medidas de beta y de teta. Está la verdad que fácil. ¿Quién activa el micrófono y nos dice cómo se puede resolver? Profe, pudiéramos utilizar la definición de ángulos suplementarios para hallar el opuesto al ángulo teta. Muy bien, entonces díctame, ¿qué haríamos? Entonces el ángulo alfa igual a 126 grados. Alfa es igual a 126 grados, muy bien. Entonces, digamos que pudiéramos decir 180 menos el ángulo alfa y pongámosle que una gama a ese que le falta una letra, profe, ¿o qué? Bueno, no hay necesidad porque mira que solo nos están pidiendo teta y nos están pidiendo beta. Entonces, pues si quieres le ponemos bueno. una gama, pero igual resolvamos teta y beta. ¿Cómo hallarías teta? Análisis. Bueno, Pero pues yo empezaría. Beta sería igual al... A ver, ¿quién? Beta sería igual a por Laura. 126 también. sí, ¿Cómo dice? sí. Beta El sería ángulo igual a beta. 126 también. ¿Cuál sería la Se razón? pondría- Opuestos Porque por el ese- vértice. Congruencia y opuesto. Opuestos por el vértice. Muy bien. Vamos muy bien. Congruencia por opuesto. ¿Quién me dice cómo hallamos teta? Suplementario Entonces Sería díctame, igual a ¿cómo quedaría la ecuación? 180, que sería el total, es Sí. igual a 126 menos teta. 180, teta es igual a 180 Ok, menos 126. menos 126, sí, de una vez, ¿cierto? Entonces aquí entre paréntesis dices que por ser ángulos suplementarios, ¿cierto? Por ser suplementario, sí. ¿Cuánto nos da esa resta? 54 grados. 54 grados. Listo. Y aquí el compañero nos daba pues como la idea de que lo llamáramos gamma. Este gamma mide también 54 grados, ¿cierto? Por opuestos por el vértice. No lo piden, pero bueno, bacano y pues terminar. Listo, miren. Ya terminamos el ejercicio número 1 del taller número 3, que tiene 4 punticos, me parece. Bueno, voy a dar un minuto para que tomen nota. Ve, profe, yo tengo una duda. Sí, señor, dime. Que, o sea, yo sé que ya la había solucionado al principio de las clases, pero la verdad, pues, no sé, se me esfumó. La Claro. forma de presentar los talleres es por medio de PDF, ¿cierto? Sí, señor, Y al exclusivamente correo. PDF.
No, en Moodle. En Moodle se Los, pueden subir. los talleres, si yo por correo no recibo talleres, porque Listo, perfecto. yo puedo recibir 50 correos al día y se corre el riesgo de que no se los califique. Entonces, todos los talleres en Moodle y en Ah, listo. PDF, por favor, no me vayan a subir talleres en otro formato, porque a veces se complica la lectura de esos formatos. Listo, Entonces, perfecto, profe. les contaba que que pueden bajar una app gratuita. A mí me gusta mucho Scanner, y esa te convierte el celular en un escáner y todo lo que la cámara te permite escanear en PDF. Sí, dime. Profe, no porque uno no lo haya hecho, sino uno por buñuelo. Pues yo lo hice, lo escaneé y lo monté. Sí, Pero señor. yo como sé que sí quedó bien montado. Bueno, Esa es la cosa. cuando tú lo subes, ahí te aparece en la plataforma Moodle, tú le das a subir y ahí te aparece tu archivo. Ahí está montado. Podemos hacer, podemos hacer el ejercicio como si lo fuéramos a montar a ver qué. Ahí Pero es que aparece esa cuando parte, lo dice entregado. como, Ahí le como aparece. estamos tan nuevos con esta plataforma, entonces uno a veces se enreda. Entonces, mira, por ejemplo, taller de clase número 3, ¿cierto? Yo estoy en este rol de estudiante. Le digo agregar entrega. Entonces, yo soy el estudiante William Gaviria, por aquí voy a subir mi taller. Le doy a agregar entrega. Entonces, mira, acá hago clic aquí, agregar o lo arrastro acá como quieran. Y me aparece esta ventana, le digo seleccionar archivo. Previamente lo he escaneado y lo tengo guardado en mi computador, ¿cierto? Me lo mando a mi correo, bueno, hay muchas formas de que te llegue a tu computador. Yo les he dicho que les he dado la sugerencia que en su computador creen una carpeta llamada pues geometría dentro de la carpeta talleres y ahí los van guardando, ¿cierto? Entonces, bueno, no lo voy a hacer acá porque me subí algo que no es. Y le dice subir archivo, listo, eso es todo. Le dice subir archivo. A ver, yo subo esto por acá que tengo aquí, yo después lo borro. Entonces, pero en PDF, ¿no? Eso súbalo a ver cómo le queda. Bueno, voy a subir, por ejemplo, pacto pedagógico, que en PDF. Entonces le digo abrir, subir este archivo. Míralo, aquí ya está. Ya lo veo. Yo tengo que visualizar mi taller acá. Y le digo guardar cambios. Sí, así lo he hecho yo, pues. Pero Ya. uno también es como temeroso que. No, no te preocupes. Mm, Igual yo he estado, que sí es un poquito demorado, pues para ustedes suben 2 talleres, pero a mí me toca revisar entre los grupos de la mañana y de la noche casi 80, entonces me tienen que dar un poquito de plazo. Pero de aquí yo pienso que de acá al domingo, el lunes, ya ustedes pueden verificar, porque Moodle incluso les notifica por correo que ya se calificó el taller y pueden verificar que sí esté calificado y que tenga su nota. Si de pronto cuando yo les cuento en clase ya está listo, está calificado, o como les digo, Moodle los notifica. Si de pronto no aparece o algo, pues me cuentan y miramos si fue de pronto algún error técnico y tengan la plena seguridad que le buscamos alguna solución. Listo. Voy acá a borrar Profe, entre. Sí, dime. qué pena, una preguntita. Sino que es que estoy viendo el pacto pedagógico y no me coinciden las fechas. Pues no sé si las fechas están bien ahí o usted no las va a ir dando. Espérate, yo reviso porque yo creo que yo no lo he actualizado. ¿Lo estás viendo en Moodle? No, pues lo tengo en lo que usted me envió aquí. Pues lo había enviado no sé dónde me acuerdo. Me parece que sí, lo descargué de Moodle. No, entonces permítame que no lo tengo actualizado. Un Porque, segundito. por ejemplo, el primer quiz dice que el 13 de agosto y ese día no tenemos clases, es un viernes. No, sí, déjame un segundito, yo lo actualizo y miramos. Eh, ya le vuelvo a compartir para que esto que funcione más rápido. Voy a subirles el pacto pedagógico actualizado. Pacto pedagógico. Vamos a ver si ya nos va a mostrar los cambios. Ya, mira en tu Moodle. Voy a ver si subí otra vez el mismo semestre pasado. Es agosto 17, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí te coincide.
Profe, sí, listo, ahora sí, ya sale actualizado. Gracias. Bueno. Bueno, ya se nos acabó los minutos necesarios para llamar a lista. De todas maneras, trabajen a los 2 talleres. Si tienen alguna duda, pues, pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. El martes, si tienen alguna duda, me cuentan. Y con seguridad que vamos solucionando todas las dudas que tengan. Entonces, rápidamente, Gustavo Acosta. Gustavo. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Anderson Barrero. Sebastián Betancourt. José Eduardo Blandón. Presente, profe. Bien. Yamil Bravo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Santiago Cadavid. Presente, profe. Bien. José Emanuel Cano. Presente, profe. Bien. Juan Esteban Cano. Alejandro Castillo. Alejandro. Santiago Correa. Profe, que Alejandro no tiene micrófono, pero le escribió en el chat. Ok, muchas gracias. Santiago Correa. Santiago. Profe, él también ahí escribió que Ok. se tuvo que ir, pero sí estuvo. Ok, muchas gracias. Daniel Duque. Presente, profe. Bien. David Escobar. Brian Gómez. Brian. Profe, yo. Bien. Presente. Robert. Man, yo no lo conozco, profe. Bien. Juan Pablo Grisales. Presente, profe. Presente. Steven Girales. Presente, profe. Bien. Jonathan Hidárraga. Cristian Jiménez. Profe, presente. Bien. Gianmarco. Gianmarco Miranda. Luis Gonzalo Montoya. Presente, profe. Bien. Vanessa Profe, qué Ospina. pena, tenía un problema Profe, con me el escucha, micrófono. qué pena es que ese internet. ¿Quién me habla? No, yo le estaba diciendo Profe, ¿sí me porque escucharon? no alcancé a decir lo de la asistencia porque tenía un problema con el micrófono. ¿Quién me habla? Sebastián Betancourt. Vale, Sebastián, no hay problema. Listo, Sebastián profe, gracias. Betancourt, Sebastián. Sebastián Betancourt Álvarez. Sí, señor. Ok. Profe, ¿me escucha? Dime, ¿quién me habla? Gianmarco, qué pena, sino que es que el internet acá está muy paila, qué pena. Dale, Gianmarco, ya te puse el chulito verde. Vanessa Ospina. Presente, profe. Bien. Kevin Palacio. Carlos Andrés Payares. Presente, profe. Muy bien. Laura Quintero. Presente, profe. Bien. Jonathan Rojas. Presente, profe. Muy bien. Jonathan Tejada. Presente, profe. Bien. Sebastián Toro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ever Urrego. Ever. Gustavo Valderrama. Presente, profe. Gustavo. Muy bien. Mateo Vázquez. Presente, profe. Mateo. Presente. Mateo, ¿tú no habías estado en las clases anteriores? Sí, sí, señor. ¿Que tienes todas estas faltas? Profe, de pronto me dio un poquito antes, pero yo sí estaba. Bueno, Mateo, ¿me permite yo verifico con la asistencia de Teams y te las corrijo, ¿vale? Sí, señor. Mauricio Vélez. Presente, profe. Bien. Sergio Villada. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Michael Villegas. Presente. Bien. Y Joseph Montoya. Presente, profe. Listo. Bien, mis queridos estudiantes, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención, la buena participación.
Nos vemos el próximo martes. Seguimos súper conectados. El Señor me los bendiga. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias, profe. Nos vemos el martes. Gracias, igual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Feliz noche.